Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Hola, bienvenidos. Qué bueno encontrarnos en un nuevo programa. Belén, ¿cómo estás? Hola Juanjo, muy bien. Estamos iniciando el último repaso previo a la Navidad, así que hoy vamos a compartir muchos mensajes especiales en este sentido y principalmente vamos a recordar dos acontecimientos muy importantes. Exacto, porque hemos celebrado esta semana los 83 años del Papa Francisco y también el aniversario número 50 de su ordenación sacerdotal. Con estos recuerdos iniciamos entonces el repaso semanal de Francisco a Diario. Antes de la oración del Ángelus, el Papa Francisco reflexionó sobre el Evangelio dominical y pidió intercesión de la Virgen María para vivir este tiempo de Adviento como un tiempo de gracia, para no distraernos de las cosas externas y para hacer un lugar en nuestro corazón para Jesús que está por nacer. En el tercer domingo de Adviento, también conocido como Domingo de la Alegría, el Papa Francisco rezó la oración mariana del Ángelus, asomado a la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, acompañado de miles de fieles y peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro. En alusión al Evangelio del día, el Papa Francisco aseguró que la salvación envuelve al hombre por completo y lo regenera. Se trata, en definitiva, de que para salvarnos y nacer a la vida eterna, es necesario que muera nuestro pecado. Pero este nuevo nacimiento, con la alegría que lo acompaña, siempre presupone una muerte para nosotros y para el pecado que está en nosotros. De ahí el llamado a la conversión, que es la base de la predicación tanto de Juan el Bautista como de Jesús, y que puntualmente se trata de convertir la idea que tenemos de Dios. En este punto, el pontífice aseguró que no es suficiente creer en Dios. Es necesario purificar la fe todos los días. Ma l'uomo di Dio guarda oltre, perché lo Spirito Santo fa sentire al suo cuore la potenza della sua promessa ed egli annuncia la salvezza. Coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. E allora tutto si trasforma, il deserto fiorisce, la consolazione e la gioia si impadriscono delle smarriti di cuore, lo zoppo, il cieco, il muto sono risanati. È ciò che si realizza con Gesù. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano. Ai poveri è annunciato il Vangelo. Tale descrizione ci mostra che la salvezza avvolge tutto l'uomo e lo rigenera, ma questa nuova nascita, con la gioia che la accompagna, sempre presuppone un morire a noi stessi e al peccato che è in noi. Da qui deriva il richiamo alla conversione, che è alla base della predicazione sia del Battista sia di Gesù. In particolare si tratta di convertire l'idea che abbiamo di Dio e il tempo dell'Avvento ci stimola a questa proprio con l'interrogativo che Giovanni Battista pone a Gesù. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Pensiamo, per tutta la vita Giovanni ha atteso il Messia, il suo stile di vita, il suo stesso corpo è plasmato da questa attesa. Anche per questo Gesù lo elogia con quelle parole: nessuno è più grande di lui tra i nati di donna. Eppure anche lui ha dovuto convertirsi a Gesù. Come Giovanni, anche noi siamo chiamati a riconoscere il volto che Dio ha scelto di assumere in Gesù Cristo, umile e misericordioso. L'Avvento, il tempo di grazia, ci dice che non basta credere in Dio, è necessario ogni giorno purificare la nostra fede.
Si tratta di prepararsi ad accogliere non un personaggio da fiaba, ma il Dio che ci interpella, ci coinvolge e davanti al quale si impone una scelta. Il bambino che giace nel presepe ha il volto dei nostri fratelli e sorelle più bisognosi, dei poveri che sono i privilegiati di questo mistero e spesso coloro che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi. La Vergine Maria ci aiuti perché mentre ci avviciniamo al Natale non ci lasciamo distrarre dalle cose esteriori, ma facciamo spazio nel cuore a colui che è già venuto e vuole venire ancora a guarire le nostre malattie e a darci la sua gioia. El Papa Francisco inauguró una nueva sede de Escolas Ocurrentes en el Vaticano. Este evento se dio en el marco de un acto que contó con la presencia de Fabiola Yáñez, pareja del presidente argentino Alberto Fernández, que estuvo junto a otras 4 primeras damas latinoamericanas. En el marco de este encuentro, el Papa Francisco recordó su gran sueño de ver una América Latina unida. El Papa Francisco inauguró una nueva sede de Escolas Ocurrentes Italia en el Palacio San Calixto, que pertenece al Vaticano. El evento fue una oportunidad para lanzar los proyectos e iniciativas que la Fundación Papal desarrollará el próximo año, entre ellos los eventos mundiales programados para el 14 de mayo de 2020 sobre el tema Reconstruyendo el Pacto Educativo Global. De la ceremonia de inauguración participó la primera dama argentina, Fabiola Yáñez, quien es miembro de ALMA, la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y representantes latinoamericanos. Estuvieron también presentes primeras damas de otras 5 naciones latinoamericanas. Escolas no hace proselitismo, crea libertad, porque apuesta a eso que cada uno tiene en su corazón, que es la capacidad de crecer y hacer su futuro. Así lo dijo el Papa Francisco al participar en una videoconferencia con las sedes de Escolas en Haití y Los Ángeles, Estados Unidos, donde se inauguró la 14ª sede internacional. La capacidad de desinhibición que yo vi que crea en los chicos y las chicas que participan en escuelas es grande y es saludable. Desinhibirse en el buen sentido de la palabra, es decir, que no haya nada que te permita expresarte. Y eso tiene una palabra que lo expresa todo, poesía. Es decir, lo que Escolas gatilla en cada uno es poesía. Poesía no quiere decir alienarse en cosas que están volando por arriba, sino poesía es, como dice la etimología de la palabra, creatividad, ¿no? Y el hombre y la mujer o son creativos o se permanecen infantes, chicos, ¿no? No crecen. Lo que te hace crecer es la creatividad. Y eso es lo que veo en todos estos, ¿no? Que cada uno ha crecido. Y esta creatividad acompañada por símbolos, historias, narraciones que son símbolos, ¿no? Empezando por el loco de la estrada y hoy Telémaco, ¿no? Yo conservo todavía sobre mi escritorio la piedrita que me regalaron el primer año después del loco de la estrada, ¿no? La tengo ahí. Y eso me acuerdo. Es todo un camino, pero un camino de hacer poesía, una poesía que te lleva a la creatividad y a comprender el camino humano, ¿no? Los grandes modelos de ansias humanas, de sabiduría humana o de fracasos humanos, pero te van enseñando el camino. Y eso es lo que yo noto en escuelas. O sea, que crea para la libertad. Y una cosa que decía con las primeras damas, que escuelas no hace proselitismo, crea libertad. Porque apuesta a eso que cada uno tiene en su corazón, que es la capacidad
de crecer y hacer su futuro. Eso es lo que siento. El tradicional concierto de Navidad del Vaticano relanza este año el compromiso del Papa Francisco para con la región panamazónica. Lionel Richie, Bonnie Tyler, entre otros grandes artistas de renombre y prestigio internacional, participan de este evento y ya tuvieron un primer encuentro con el Papa Francisco, quien los recibió en el Vaticano. Bajo el lema Hagamos Red por la Amazonía, las organizaciones que promueven el tradicional concierto navideño en el Vaticano se unen para la preservación de la Amazonía y los pueblos indígenas. Todo lo recaudado entre la venta de entradas y las donaciones se destinará a las fundaciones de Escolas Ocurrentes y las misiones Don Bosco Baldoco. Esta semana, el Papa Francisco recibió en audiencia a los organizadores y artistas del concierto, asegurándoles que con sus canciones sacan a la luz lo mejor que tienen las personas, el sentido de solidaridad y misericordia. El concierto de Navidad será transmitido por el Canal 5 de la televisión italiana en la noche del 24 de diciembre. Entre los artistas invitados internacionales se destacan Lionel Richie, Bonnie Tyler y Susan Boyle. También participarán artistas de gran prestigio del panorama nacional italiano. Per questo siamo tutti chiamati a costruire un villaggio globale dell'educazione, dove chi lo abita genera una rete di relazioni umane, le quali sono la migliore medicina contro ogni forma di discriminazione e di isolamento. El Vaticano ha presentado el mensaje del Papa Francisco por la Jornada Mundial de la Paz 2020. El texto se titula La paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica. Este mensaje fue presentado en el marco de una conferencia de prensa por el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. El Vaticano publicó el mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará el próximo 1 de enero de 2020 con el tema La paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica. En el mensaje, el Santo Padre afirmó que la brecha entre los miembros de una sociedad, el aumento de las desigualdades sociales y la negativa a utilizar las herramientas para el desarrollo humano integral ponen en peligro la búsqueda del bien común. En cambio, el trabajo paciente basado en el poder de la palabra y la verdad puede despertar en las personas la capacidad de compasión y solidaridad creativa. El pontífice señala que la paz es objeto de nuestra esperanza, es un bien precioso al que aspira toda la humanidad. La esperanza es la virtud que nos pone en camino, nos da alas para avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. La esperanza del camino de la paz. La esperanza del camino de la paz no es una utopía o un sueño, es un impulso vital y decisivo para la vida humana y para la historia. Este mensaje del Papa Francisco, reforzado por los mensajes del Papa Benedicto XVI, expresa que la Iglesia acompaña a la humanidad en la misión de trabajar por la convivencia y el diálogo para la promoción del bien común. Y ahora les proponemos compartir una breve pausa en la información y antes les hacemos, Belén, una invitación a nuestros amigos. Así es, como en cada programa les recordamos que pueden seguir viendo los contenidos de Francisco a Diario en las redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube y en Instagram como Francisco a Diario y revivir los momentos más importantes del programa. Y también recordarles la invitación a ser parte de estos proyectos de evangelización de la obra de María, colaborando económicamente con estos espacios de evangelización. Lo pueden hacer llamando al 0810 y 7 veces el número 7 o bien ingresando en nuestro sitio web www.radiomaria.org.ar. La estrella fue guiándome hasta Belén. Al llegar allí, iluminaba el pesebre. Contemplando al niño Jesús, mi corazón se llenó de alegría y le ofrecí todo lo que tenía. Navidad es Jesús. Y en la audiencia general de esta semana, el Papa Francisco recordó que el martirio es el aire de la vida de un cristiano y de una comunidad cristiana
y sostuvo que siempre habrá mártires entre nosotros. Vamos a escuchar un fragmento de esta audiencia general y del discurso del Papa. El Papa Francisco invitó a los cristianos a interpretar el sufrimiento con los ojos de la fe en Cristo, al igual que hacía San Pablo durante su peregrinación de encarcelado. El pontífice se expresó así durante la catequesis que pronunció en la audiencia general, celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano, en la que explicó el sentido cristiano de las cadenas de San Pablo, y a partir de esa experiencia del apóstol, el sentido cristiano del sufrimiento. El Papa aseguró que Pablo no es solo el evangelizador lleno de ardor, el misionero intrépido entre paganos que da vida a nuevas comunidades cristianas, sino que también es el testigo sufriente del resucitado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el evangelista Lucas evidencia una semejanza entre Pablo y Jesús. Ambos son odiados por sus adversarios, acusados públicamente y reconocidos inocentes por las autoridades imperiales. El Papa Francisco finalizó su catequesis subrayando que Pablo nos enseña la perseverancia en la prueba y la capacidad de leerlo todo con los ojos de la fe. Pablo, obediente al mandato del Señor, se dedicó a demostrar cómo Moisés y los profetas habían preanunciado lo que él les anunciaba, que Jesucristo, por su pasión, muerte y resurrección, había sido constituido Señor y Salvador. Aun cuando fue declarado inocente, Pablo no fue librado porque se había apelado al César. De este modo, junto con él, la palabra de Dios avanzó en su camino hacia Roma. De allí en adelante, Pablo, prisionero en cadenas, humillado y tratado como un malhechor, consideró esas cadenas como un signo de su fidelidad al Evangelio y al resucitado, y como un eficaz instrumento misionero para animar a los hermanos en el Señor a anunciar sin miedo la palabra, que no puede ser encadenada, porque es libre y va adelante transformando la historia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos a Dios nuestro Padre que nos conceda perseverar en los momentos de prueba y que nos dé también la capacidad de leer todos los acontecimientos de nuestra vida con los ojos de la fe para mantenernos fieles en nuestra vocación de discípulos misioneros. Que Dios los bendiga. El Papa Francisco se sumó a los homenajes en honor a la Virgen de Guadalupe, celebrando una misa dedicada a la patrona de las Américas. En el marco de su homilía dijo que al ver la imagen de la Virgen piensa en 3 cualidades fundamentales: es mujer, es madre y es mestiza. El Papa Francisco presidió en la Basílica de San Pedro la Santa Misa en la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. En su homilía, el pontífice se centró en 3 adjetivos de María. Ella es mujer, madre y mestiza. El Papa sostuvo que María es mujer, es señora, se presenta como mujer y se presenta con un mensaje de otro, es decir, es mujer, señora y discípula. El Santo Padre también destacó que María, además, nunca robó para sí nada de su Hijo, sino que lo sirvió porque es madre. María, concluyó el Papa, se nos quiso mestiza, se mestizó. Ella se mestizó para ser madre de todos. Se mestizó con la humanidad y mestizó a Dios. María es madre nuestra, es madre de nuestros pueblos, es madre de todos nosotros, es madre de la Iglesia, pero es figura de la Iglesia también. Y es madre de nuestro corazón, de nuestra alma. Algún Santo Padre dice que lo que se dice de María se puede decir a su manera de la Iglesia y a su manera del alma nuestra. Porque la Iglesia es femenina y nuestra madre y nuestra alma tiene esa capacidad de recibir
de Dios, la gracia. Y en cierto sentido los padres la veían como femenina. No podemos pensar la Iglesia sin este principio mariano que se extiende. Cuando buscamos el papel de la mujer en la Iglesia, podemos ir por la vía de la funcionalidad, porque la mujer tiene funciones que cumplir en la Iglesia. Pero eso nos deja a mitad camino. La mujer en la Iglesia va más allá, con ese principio mariano que maternaliza a la Iglesia y la transforma en la Santa Madre Iglesia. María Mujer, María Madre. Sin otro título esencial. Los otros títulos, pensemos en la letanía lauretana, son títulos de hijos enamorados que le cantan a la madre, pero no tocan la esencialidad del ser de María, mujer y madre. Y tercer adjetivo que yo le diría mirándola, se nos quiso mestiza. Se mestizó. Pero no solo con el Juan Dieguito, con el pueblo. Se mestizó para ser madre de todos, se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio. María Madre mestiza a Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre en su Hijo. Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. María es mujer, es Nuestra Señora. María es madre de su Hijo y de la Santa Madre Iglesia jerárquica. Y María es mestiza, mujer de nuestros pueblos, pero que mestizó a Dios. Se puede practicar la misericordia solo cuando se es consciente de que hemos sido objetos de la misericordia del Padre. Así lo afirmó el Papa Francisco en audiencia al recibir a congregaciones, asociaciones y movimientos eclesiales de Francia dedicados a la misericordia. El Santo Padre les agradeció su servicio y su presencia en la Iglesia. La misericordia es el acto último y supremo con el que Dios viene a nuestro encuentro y que abre nuestro corazón a la esperanza de ser amados para siempre, sea cual sea nuestra pobreza, sea cual sea nuestro pecado. Estas fueron las palabras del Papa Francisco al recibir a las asociaciones, congregaciones y movimientos eclesiales dedicados a la misericordia en Francia. El pontífice aseguró que no hay pobreza humana que Dios no quiera alcanzar, tocar y socorrer, y recordó la misión de la Iglesia, que es anunciar la misericordia de Dios. En el final del discurso, el Papa propuso a los presentes a que en este tiempo de preparación para la Navidad contemplen el pesebre, y para ello se apoyó en su reciente carta apostólica Admirabile Signum. Es una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación. La misericordia è infatti l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro e che apre il nostro cuore alla speranza di essere amati per sempre, qualunque sia la nostra povertà, qualunque sia il nostro peccato. L'amore di Dio per noi non è una parola astratta. En una de sus homilías celebradas en Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó por qué debemos animarnos a pedir perdón por nuestros pecados y permitir ser consolados por Dios. Allí aseguró que Dios es el buen pastor que siempre está dispuesto a corregir con ternura.
El Papa Francisco, en una de sus homilías en la Casa Santa Marta, explicó que el Señor nos consuela siempre. Al reflexionar en un pasaje bíblico del profeta Isaías, el Santo Padre destacó que el Señor guía a su pueblo, lo consuela y también lo corrige con la ternura de un padre, de un pastor. Se trata de un anuncio de esperanza, indicó el Papa, quien relató que el buen pastor consuela y corrige con ternura. Además, el Santo Padre recordó el pasaje bíblico del buen pastor que deja las 99 ovejas para ir a buscar la perdida, y si consigue encontrarla, se alegrará más que por las 99 que no se habían perdido. Esta es la alegría del Señor delante del pecador, delante de nosotros cuando nos dejamos perdonar, nos acercamos a Él para que nos perdone. Y agregó que es una alegría que se hace ternura, y esa ternura nos consuela. Padre, che io ho tanti peccati, tanti sbagli ho fatto nella vita, ma lasciati consolare. Ma chi mi consola? Il Signore. E dove devo andare? A chiedere perdono, vai. Sii coraggioso, apri la porta e Lui ti carezzerà. Lui si avvicinerà con la tenerezza di un padre, di un fratello. Come un pastore fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri, così il Signore ci consola. Bueno, y de esta manera llegamos al final de otro programa donde hacemos un pequeño y breve repaso sobre los mensajes más importantes del Santo Padre. Y vamos a recordar, entre otros, que hoy el Papa volvió a hablarnos de la misericordia y también nos confió a todos a la intercesión de la Virgen María durante este tiempo de Adviento. Así es, especialmente recordamos también a la Virgen de Guadalupe, patrona de América, recordando este sueño del Papa Francisco de rezar por una América Latina unida. Y unidos en la oración también de la mano de la Virgen María, seguimos dando gracias entonces por estos aniversarios del Papa Francisco, por este argentino que hoy está al frente de la Iglesia, que nos acompaña y nos guía a todos. Así que con este compromiso de oración nos vamos a despedir hasta la semana que viene.